Hola, ¿qué tal, chicos? La clase pasada recordamos un poquito las ecuaciones, cómo plantearlas. Eh, Nosotros nos vamos a enfocar un poquito en las funciones. Recordamos que una función era en la dependencia de un dato con otro, ¿sí? Acuérdense que y era una variable y era la variable dependiente, ¿sí? Si ya tengo y, ¿quién me falta? X, y X va a ser la independiente. Entonces, lo que nosotros vamos a identificar en una función es cuándo es lineal y cuándo es cuadrática. Esto es muy simple porque la resolución ya la hemos visto. De todas formas, hay videos que igual se les van a proporcionar para poder darle solución a sus ejercicios. Una función lineal cumple con la fórmula y es igual a mx más b, en la que recordamos que m es la pendiente, es decir, la inclinación de la recta, y b es el punto en el que esta toca al eje y. Entonces, lo que quiere decir esto, y para simplificar, es que si yo lo ubico en un plano cartesiano, el resultado va a ser así: una línea. Vamos a ponerlo de otro color porque no se ve. Entonces sería una línea recta. ¿Para dónde? Para cualquier lado, ¿sí? Puede ser para acá, para acá. La cuestión es la línea. M es qué tan inclinada va, y B en dónde toca el eje Y. Ahora, la cuadrática. Ahora bien, la lineal es si corresponden a problemas de variación lineal. Si tienen dudas, hay algunos videos que igual ya se han cargado. Nada más es por curiosidad, ¿ok? Entonces, la cuadrática, así como la lineal tiene una fórmula, igual lo tiene la cuadrática, que es la siguiente: y va a ser igual a ax al cuadrado más bx más c. ¿De acuerdo? Ahora, gráficamente, la cuadrática no sigue una línea recta. Gráficamente, una ecuación cuadrática en un plano cartesiano se vería más o menos así. Recuerden, puede ser aquí, puede ser del cuadrante 1, en el 2, 3 o 4. Puede ser al revés, ¿sí? Esa es la diferencia entre una función lineal y una cuadrática. Hay mucha diferencia, fíjense. Sube, llega a un punto máximo y luego vuelve a bajar. Y la lineal sigue, pero en línea recta. Vamos a hacer un ejemplo y ustedes van a determinar después solitos si se refiere a un problema cuadrático o lineal. Pueden apuntar el problema en la libreta y dice: la raíz cuadrada de un número más 4 es lo mismo que el número menos 8. Y la pregunta es, ¿cuál es ese número? Vamos a ir por partes. Primero, nos dicen la raíz cuadrada. Ponemos, ahí está, la raíz cuadrada. ¿De qué? De un número más 4. ¿Cuál es ese número? No lo conocemos, le ponemos X y le vamos a sumar 4. Nos dice que es igual al mismo número. ¿Cuál es ese número? X menos
8. Ahora ya tengo mi ecuación. Recuerden que por el nivel en el que nos encontramos, no solamente vamos a tener ecuaciones de primer grado, vamos a encontrarnos con este tipo. Y tenemos que ya recordar todos nuestros métodos aprendidos durante los diferentes cursos. ¿Cómo le doy solución? ¿Cómo puedo saber cuál es ese número? Recordemos que tenemos que despejar a x. Pero tengo un problema muy grande. Tengo x acá y tengo x acá. Esta no la puedo mandar aquí porque todo esto está dentro de una raíz. Esto no se puede ir de este lado porque igual es una raíz. Entonces, en nuestra jerarquía de operaciones recordemos, ¿qué es lo contrario a una raíz? Una potencia. Entonces, si yo elevo esta raíz a su potencia correspondiente, la vamos a eliminar. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a hacer x más 4, lo voy a elevar a una potencia. ¿A qué potencia la voy a elevar? Según la raíz es cuadrada. Entonces la potencia va a ser 2. Y lo voy a hacer lo mismo. Le voy a hacer lo mismo del otro lado. ¿Por qué? Recuerden que una ecuación es como una balanza. Lo que yo haga de un lado también del otro para no perder ese equilibrio. Entonces, lo que aquí sucede es lo siguiente. Como la potencia es lo contrario de la raíz, pues simplemente las eliminamos. Y si quito estas dos que me quedan, x más 4. Del otro lado, si elevamos al cuadrado. Es decir, x al cuadrado es x al cuadrado. Ese es el primer paso. Aquí nos damos cuenta que esto es un binomio elevado al cuadrado. Es otro tema que hemos visto. Y lo recordamos. ¿Cómo desarrollo un binomio al cuadrado? Fácil. El cuadrado del primer término, aquí está. X al cuadrado. Luego nos dicen, el doble del primer término, ¿cuánto es el doble del primero? 2x. Multiplicado por el segundo, 2 por 8, 16. Más por menos, menos. Entonces, menos 16x. Y el último término es el segundo al cuadrado. Es decir, 8 por 8, 64. Y ya tengo mis ecuaciones. Ahora que ya tengo esto, no puedo hacer un despeje simple para ambos, porque una es x cuadrada y el otro no lo es. Entonces, vamos a igualar todo esto a 0. ¿Cómo lo hago? Pasando todo de un mismo lado. Entonces, voy a pasar esto del otro lado, todos con su signo contrario. Entonces, esto se va del otro lado con signos contrarios. Ponemos, vamos a poner x al cuadrado menos 16x más 64. La x está sumando, va a pasar restando. El 4 igual, está sumando, pasa como una resta. Ahí está, igualado a 0. Hacemos la simplificación de términos iguales. No tengo más x al cuadrado, pero sí tengo a las x. Entonces, como son signos iguales, se suman. Entonces, 16 más 1, 17x. A 64 le voy a quitar 4 y me quedan 60. Igual a 0. Ya tengo esta ecuación, es una cuadrática.
Bien, entonces, recordemos, hagamos memoria cómo le doy solución a este tipo de ecuaciones. Como les decía, es cuadrática. Está cumpliendo con la que les puse al principio del video. ¿Sí? Entonces, tengo dos métodos. Ustedes sabrán que me encanta hacerlo por diferentes métodos. Pero yo les voy a explicar ahorita, bueno, les voy a recordar uno. Y ustedes van a tener que resolverlo por el siguiente método. Vamos a factorizar. Y hemos visto varios tipos de factorización. Y vamos a hacer lo siguiente, recuerden. Abríamos paréntesis. Como primer paso y como segundo, los términos semejantes, que en este caso son las x. X acá y x acá. Vamos a intentar este método que consistía en buscar dos números que multiplicados me den 60, pero que sumados o restados me den 17. Acuérdense que había otros métodos de sacarle solamente la raíz cuadrada cuando era un TCP, un trinomio cuadrado perfecto, entre otros. En este caso voy a buscar números que multiplicados me den 60. Recuerden que yo les decía que hagan una lista de esos números para poder ver cuál sirve. Por ejemplo, 60 por 1 podría ser 30 por 2. Y así podemos encontrar más. Por ejemplo, 20 por 3. ¿Sí? Igual puede ser 10. Si pongo 10 sería por 6. ¿De acuerdo? Y vamos a ver si alguna de estas nos sirve. Recuerden que sumados o restados me deben dar 17. Si a 60 le quito 1 o a 1 le quito 60, no se acercan ni en lo más mínimo a 17. 30 más 2 o menos 2 tampoco se acerca, al revés tampoco. A 20 le podemos quitar 3. ¿Se puede? Ok, quedaría 17. Pero vean qué pasaría. Aquí, recuerden que este nos determinaba qué signos van acá. Si es positivo, los signos que van son iguales. ¿Qué quiere decir? Que aquí puede ser menos y aquí menos, o puede ser más y aquí más. Siguiente factor que nos determina los signos, el de aquí, es menos. Entonces, como aquí me dice que tienen que ser iguales, este ya me dijo que los dos tienen que ser negativos. Entonces, se van a sumar. Y si a 20 le sumo 3, me da 23, no 17. Entonces, ninguno de esos me sirve. Por ahí, recuerden que tienen que buscar más. Y nos podría servir el 12 por 5. 5 por 2 es 10. Pongo 0 y llevo una. 5 por 1, 5. Y una que lleve 6. 60. Entonces, listo. Ya tengo mis dos valores. Comprueben. 5 por 12. Menos por menos es más. Y 5 por 12 me da 60. Menos 12 menos 5 se van a sumar y me dan 17. Ahora vamos a despejar estas dos. Vamos a llamarle x1 y x2. x1 va a ser este. ¿Qué está haciendo el 12? Sumando. Va a pasar. Perdón, está restando. Va a pasar sumando. Vamos a buscar x2. ¿Qué es menos 5? Es menos. Va a pasar como más. Vamos a ponerlo acá arribita. Entonces el x1 era 12 y x2 va a ser igual a 5. Entonces, ya le di solución a este problema con el método de factorización. Ahora ustedes tienen que resolverlo
con la fórmula general. ¿Cuál es esa fórmula? Se las voy a escribir y les tiene que dar los mismos resultados. Si no les dio el mismo resultado, algo hicieron mal. Y la fórmula era la siguiente. Recuerden que era x igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac todo dividido entre 2a. Y con esto cumplimos las funciones cuadráticas que me decía que tienen que cumplir con ax cuadrada más bx más c.